Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando, pues varios proyectos están en el Congreso Nacional. Uno de ellos es la modificación del Código Laboral de República Dominicana. Esta tarde está con nosotros don Pepe Abreu. Don Pepe, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Gracias, Carlos, por tenernos aquí en Foco Político. Muy interesante que estemos aquí en este momento, que este proyecto está ahí, sí, a tiro de... pero que la comisión no termina con rendir el informe. Así es. Don Pepe, pasemos revista a las preocupaciones que tiene el sector sindical sobre lo que se está discutiendo en el Congreso, el Código Laboral. ¿Sigue siendo la cesantía el único punto de preocupación para la clase sindical? La pregunta es pertinente, Carlos, porque el elemento de cesantía muchas veces inubila, opaca todo lo demás. Y hay que decir que en esa reforma existen contenidos que no necesariamente son las cesantías, que son trascendentes. Pero yo digo, Carlos, que a veces nosotros mismos, los propios empresarios, el propio Estado, no resalta esa parte. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema grave, Carlos, con la migración en este país, porque nuestro código, aunque es bueno, el código vigente, en ese aspecto, no marcó claramente el tema de definir, por ejemplo, lo que se llama nacionalización del trabajo. No lo hizo bien, ¿por qué? Porque te establece que se aplique el 80-20, pero entonces te dice, salvo en aquellos puestos de trabajo donde sean necesarios trabajo técnico y conocimiento científico que no existan en el país. Pero eso te queda como en una nebulosa que no se define mucho. Entonces, aquí se cree muchas veces que el tema, muchas veces del 80-20, tiene que ver pura y simplemente con los jornaleros, o los que recogen una cosecha, o los que cortan una caña. No. Tiene que ver muchas veces con que aquí, basándose en esas indefiniciones, cogen y te relevan profesionales nuestros, técnicos nuestros, te los sustituyen en un momento dado por extranjeros y no hay capacidad sancionatoria ejemplares, ¿verdad?, para el tipo de empleador que hace ese tipo de acción. ¿Por qué? Porque aquí la sanción es una sanción establecida de manera colectiva. Usted tiene 20 gente ahí de más trabajando ilegalmente, etcétera, violando el 80-20, una sanción, pero se aplica por las 20 gente que usted tiene, o las 30 o las 40. En la reforma se varió eso y se estableció que la sanción es por trabajador. Usted tiene 30, ¿verdad? Es por cada uno, no colectiva. Porque a veces muchas empresas dicen, bueno, si la violación más alta son 300,000 pesos, yo prefiero tomar el riesgo de violar la ley porque el costo-beneficio para mí, ¿verdad?, como empresa, es menos riesgoso y violentan eso. Ahora se hace ahí en la reforma un cambio estructural, radical, que de eso no se habla en la temática que se trata. Entonces yo digo, ¿por qué no resaltar eso? No se resalta. Pero del Pozo, aquí hay un problema, por ejemplo, en el aspecto procesal. Yo ando con Vázquez ahí, que es uno de los asesores nuestros en materia laboral, sí, abogado. Y nosotros tenemos un tema en lo procesal, que tú has oído la queja de la pyme, de la hotelería, de una serie de áreas empresariales que se quejan de qué, de los embargos temerarios, sí, de los retrasos en los procesos, con artimaña. Bueno, eso lo resolvimos. ¿Cómo? Bueno, instaurando la figura del juez conciliador, un juez que no entrará en los temas de fondo cuando haya un litigio, sino que irá sencillamente al punto de buscar establecer lo diferendo entre la parte y el tipo de transacción que pueda hacerse. ¿Qué va a hacer eso? Evitar que todo conflicto
se convierte en un litigio de largo aliento, donde muchas veces un conflicto que se puede resolver con, vamos a suponer, con 100 mil pesos, se convierte en un litigio de 600.000. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo en la actualidad, que te notifican un viernes de un embargo retentivo por un tema de un conflicto laboral y el lunes están ejecutando la acción. Entonces, a partir de este código laboral, ¿qué va a pasar con esa situación? Se amplían los plazos para que sean establecidos lo que se llama lo que se llaman los días francos, Sí. de manera que no puedan ser tomados los feriados, ¿entiendes? Para sorprender a la persona, pero que además esa octava franca permita que en un plazo de 8 días, etcétera, una semana, la persona, la empresa pueda ser advertida, ¿verdad? Y tener la oportunidad de resarcir un tema, buscar una solución y se evita un embargo temerario por un asunto que, claro, como sindicalistas nosotros no nos conviene la empresa cerrada, a nosotros nos conviene la empresa abierta, sí. con gente trabajando, mientras más haya trabajando, mejor. Pero hay gente que le conviene, ¿verdad? Este tipo de cosas. A nosotros no. Entonces nosotros por eso no auspiciamos eso. Entonces ese tema también es un tema que queda resuelto en esta modalidad. Pero hicimos algo, por ejemplo. ¿Sabe qué? No es lo mismo el código cuando comenzamos, ¿verdad? Aquellos tiempos del código Trujillo de 51 o el mismo de 92. Los horarios establecidos, los cambios en los negocios, en la producción, que se han dado a partir de eso, son cambios muchas veces gigantescos, ¿verdad? El modo horario, la jornada de los trabajadores de hoy no es igual, ¿verdad? Al del trabajador de 51, ni del 92. Entonces buscamos una readaptación del tema horario que permita un nivel de flexibilización que dé paso a ¿qué? Al entendimiento entre las partes. ¿Por qué? Porque muchas veces del pozo uno ve que hasta los mismos trabajadores entre ellos se ponen de acuerdo con temas horarios, ¿verdad? Si hay un tema de un día libre, que a lo mejor le toca a uno hacer un cambio, ¿entiendes? O cúbreme el turno en la mañana. Tú vas a hacer esto por mí, esto por ti, y se dan esas flexibilidades que permiten que una empresa, por ejemplo, como estas son empresas de servicio continuo. Sí, 24/7. Tú no la puedes parar, claro. Obligatoriamente tienen que estar, porque pararla es lo peor que puede ocurrir. Bueno, tienes que mantenerla abierta. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay la oportunidad también de que a través de acuerdos podamos sencillamente un tema así resolverlo. Entonces tú dices, ¿es la cesantía solamente? No la cesantía, porque también entramos en el tema de trabajo de plataforma. Sí. No podemos ignorar que ya existe, no podemos ignorar que el trabajo plataformas virtual como Uber, está ahí. como, ¿No entiendes? Sí. Pero ese tipo de trabajo tú tienes que recogerlo, ¿verdad? ¿Y eso está quedando fuera de la modificación del Código Laboral? No, hicimos el trabajo a distancia, logramos. El teletrabajo. Sí, logramos captarlo, meterlo, porque las empresas son empresas identificables. El otro de plataforma, los que están detrás de esas empresas, cuando se les convocó, no dieron aquiescencia a participar. Se quedaron fuera entonces. No, porque entonces las instituciones empresariales como Copardón, CONE, Asociación de Industria, dijeron que tampoco ellos tenían control sobre esas personas. O sea, que no tenían control sobre ese tipo de empresas. Entonces, hubo que dejarla para una segunda etapa, pero sí, el trabajo virtual, ¿verdad?, de empresas establecidas quedó codificado. Quedó codificado y regulado, ¿verdad? Entonces, uno dice, es una acción importante, es un avance importante que está ahí. El punto de cesantía. Bueno, yo del Pozo, cuando hemos hablado, en otra ocasión, yo le he dicho a la gente, mire, la cesantía, uno sabe y tiene que estar convencido que es una etapa de desarrollo de los países muchas veces, que tiene que ver con una escala de la seguridad social y de la protección social. Porque en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, no existe esa figura. Don Pepe, tenemos que ir a una pausa, pero me quedo con la inquietud. Lo que usted acaba de plantear nos deja entonces abierta una puerta a que sí pudiera haber un entendimiento para el tema de la cesantía, pero eso yo quiero que usted me lo responda después del contacto de publicidad. ¿Le parece?
Muy bien. Bueno, ya muy regresamos bien, aquí muy en bien. Foco Político con Carlos del Pozo. No se nos vayan. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. Somos Canal 3 Digital a nivel nacional y en todos los sistemas de cable. Estamos conversando con don Pepe Abreu, líder sindical de República Dominicana. Estamos evaluando algunos aspectos sobre el Código Laboral en República Dominicana que está en fase de modificación en el Congreso. Y decíamos al inicio de esta conversación de que el único tema, y ya así lo ha planteado don Pepe, no es la cesantía. Pero me quedé con una inquietud y quisiera que me confirmara si es así, don Pepe, de que como usted habló de que se ha escalado en cuanto a las conquistas de los trabajadores, entiéndase que estamos hablando de la Ley de Seguridad Social, estamos hablando eventualmente también de los planes de pensiones, estamos hablando de la eventualidad de que se apruebe en algún momento el seguro de desempleo. En esas condiciones o dentro de ese contexto, don Pepe, se visualiza que el formato de la cesantía, tal y como está planteado para la etapa en la que estamos ahora, pueda variarse. Un programa como este tiene que servir para educar, porque ese propósito, Claro. donde quiera que Carlos está, ¿verdad? Educar Gracias. a todos. Entonces uno dice, ¿verdad? Yo digo esto, es preparando nuestra clase, nuestro sector, para entender que la cesantía como la conocemos, en un tiempo, un día, no será. Podemos estar aferrados a ella, pero un día no será. ¿Cuándo no será? Carlos, los países que yo mencioné en ese... Sí, antes de la pausa. Hicimos la Sí. pausa. Son países donde esa figura existía, pero fue superada. ¿Por qué? Porque se creó un sistema de seguridad social, Carlos, que se transformó y llegó a ser lo que se denomina un estado de protección social. Carlos, estamos hablando de que un trabajador en un país de esos que yo mencioné nunca sentirá que está solo, incluso aunque no tenga familia. ¿Por qué? Porque hay un Estado que ha creado las condiciones para que la asistencia social a esa persona nunca se ha dejado de lado. Después que esa persona laboró, fue parte del sistema, contribuyó, etcétera, etcétera. Entonces ahí la gente no siente, por ejemplo, la necesidad de la cesantía. Mucha gente dice que esos son sueños. Y yo digo, sí, los sueños como quiera, en la vida siempre el hombre, ¿verdad? La mujer, Sueña, claro. el humano ha tenido sueños, Sí, diferentes sueños. Unos se cristalizan en un tiempo, una época, en otra. Otros ni siquiera llegan a cristalizarse, pero lo que justifica nuestra existencia es siempre mantener la perspectiva de que cosas así un día se puedan materializar. Un sindicalista, por ejemplo, danés, que viene aquí al país, a él le gusta mucho el país, y viene de vez en cuando, ¿verdad? Cuando está de vacaciones allá, viene aquí. Y él dice, bueno, por allá tenemos, decía él, personas que están ya retiradas. Pero esa persona se le garantiza hasta la barbería para que ellos reciban su recorte, su afeitada, porque se estudió y se determinó que eso le servía la autoestima, Carlos, le sube Sí. la autoestima a esa persona, ¿verdad? Cuando siente que alguien se preocupa Don por Pepe, ello en esa materia. Don Pepe, Bueno. yo sé que usted es una persona que mantiene buenas relaciones y contacto con todos los sectores laborales en República Dominicana. Dígame algo. El tema de la cesantía es un debate más allá entonces, no de los trabajadores de media hacia abajo, porque quizás esos trabajadores están preparados para ese momento, porque ya de por sí ellos tienen una serie de beneficios. Ahora, ¿usted considera que un ejecutivo de una empresa que tenga 5 o 10 años y que cuyos salarios sean salarios de 150, 200 mil, quizás 250 mil pesos, cuando se habla del tema de sustituirle a él ese ingreso económico de ese nivel en tiempos actuales por una protección social, ¿usted cree que ahí no se está dando también un discurso
que no solamente es del trabajador que está llevando quizás en la empresa ese día a día con el salario mínimo y quizás un poquito más de beneficios? Claro que sí, claro que sí. No, yo lo entiendo. Lo entiendo perfectamente bien, porque uno de los temas que discutimos con los empresarios, Carlos, que surgió esa discusión, fue esta. ¿Qué nos dicen los empresarios a nosotros? ¿Qué nos dicen ellos? Porque ellos no lo dicen público. Hay que entender eso, ¿verdad? Sí, sí. Tácticamente, eso no conviene decirlo por un tema de imagen. Ellos decían, el tema de con ustedes, de nosotros con ustedes, no son la gente de ustedes, no son los de ustedes. Son aquellos que por determinadas razones devengan salarios de determinado nivel hacia allá. Eso no decían ellos a nosotros. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Decían ellos, ¿qué queremos nosotros? Nosotros lo que queremos es poner que ninguna cesantía en este país sea mayor a 250,000 pesos. 250,000 pesos. Esa sea la cesantía mayor. ¿Cómo hacer eso? Hacerlo transfiriendo el tema de manera que la cesantía no se cuantifique por el salario que devenga, por ejemplo, un alto ejecutivo, vamos a suponer, gana 200,000 pesos, 150,000. No te vamos a liquidar, a desahuciar, como dice la gente comúnmente, liquidar, por lo que tú devengas, sino por el mínimo a que esté concernido el área de la economía donde tú laboras. Tú laboras en un hotel, el mínimo de los hoteles son 23,000 pesos. Aunque tú seas el gran gerente, cuando te vayas, tus 20 años, te lo vamos a calcular no por los 150,000 o los 200,000, sino por los 23,000. Carlos, claro está. Eso crearía una tempestad en las alturas, porque intereses son intereses. Entonces, ¿qué querían los empresarios, Carlos? Claro, ellos querían que eso fuera un acuerdo consensuado entre ellos y nosotros, ¿entiendes? Pero como es lógico, ¿verdad? Como es lógico, uno tiene que resguardarse, ¿verdad que sí? Claro. Y una acción de ese tipo nos pondría a nosotros como clase sindical en un estado de situación evidentemente muy difícil, porque en realidad la responsabilidad de una acción así yo no podría explicarla. Y mucha gente desde mi ángulo no podía explicarla. ¿Y ante eso no surgió alguna compensación adicional? Porque ese alto ejecutivo, por ejemplo, fue un activo importante en la construcción de la riqueza de esa empresa, porque aportó su capacidad, su dedicación, su entrega. Entonces, cuando llega la hora de retirarse, se iría prácticamente entonces sin una participación o beneficios importantes para él poder emprender quizás otro proyecto. Yo me lo he encontrado, Carlos, alto ejecutivo, que le dio un cáncer. Claro. Un cáncer duro, eso agresivo que dan. Y solo contando con esas prestaciones, esa persona ha logrado salvar su vida, ¿verdad? En un momento determinado, pero también con otra cosa, ¿verdad? Como la desgracia nunca anda sola, ¿verdad? Siempre anda acompañada. A veces no tiene punto de selección y selecciona a cualquiera en el azar de la vida, sea ejecutivo alto, medio o sea un conserje. Entonces, cuando le llega a esa persona, ese mismo que tú veías y que tú lo creías dueño por la manera en que asumía el compromiso, ¿verdad? De una empresa, resulta que, realidad, te encuentras con que es uno más a la hora de la hora, ¿entiendes? Entonces, por eso es que uno tiene que tener ese tipo de cuidado, porque en definitiva, si uno se pone a hablar de igualdad, Carlos, hace mucho que tú has engañado de que la igualdad no existe. Muchísimo tiempo que tú has engañado, claro, que hay asimetría en todas las formas. Pero la gente se cree victoria mucho de que la igualdad existe y te hablan de la lucha por la igualdad. Yo no hablo de eso, yo hablo siempre de la reducción de distancia, no de la igualdad. Pero tú te encuentras con mucha gente que te dice entonces, bueno, todos entonces somos iguales. Entonces tú analizas y dices, ¿por qué a este ejecutivo se le paga así? ¿Cuántos años de estudio tiene ese hombre o esa mujer para llegar ahí? ¿Qué tuvo que hacer para llegar ahí? ¿No entiendes lo que? Claro. Entonces, como tú dices, tú tienes que ver esos aditamentos adicionales que son parte de lo que lleva a ese hombre o a esa mujer a tener en esa empresa ese puesto laboral, ¿verdad? Con esas condiciones. Bueno, don Pepe, se nos agotó el tiempo. Como siempre, muy agradecido
de la atención que usted nos dispensa en nuestros espacios. Este tema es muy interesante, se nos quedan varias aristas, pero ya tendremos más tiempo de, si Dios así lo permite, de seguirlas pues conociendo. Muchas gracias, don Pepe. Gracias, Carlos. Don Gracias. Pepe Abreu, líder sindical en República Dominicana, ha estado con nosotros. Continúen, que todavía nos queda mucho más contenido aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital.